Nos encontramos en la calle Laurel de San Matías, concretamente en un restaurante que tienen cocina de autor y que recomendamos porque la verdad es que el lugar pues lo merece, ¿no? Es muy acogedor y aquí es el escenario que hemos pensado que podría ser muy interesante para hacer esta entrevista, entre otras cosas, porque al frente de este establecimiento está el hijo de Andrés Cárdenas, el conocido periodista jienense, afincado en Granada y que también pues, es escritor, como vamos a ver. Muy buenas, Andrés. Hola, buenos días. Buenos días porque estamos con café. Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Darnos más detalles. Nos encontramos en un restaurante precioso. No es porque sea de mí o porque esté a mi hijo, son mi hijo y Fabián, son dos personas, dos jóvenes que este proyecto lo pusieron en marcha y la verdad es que le va muy bien. Y se llama Manigua y está en la calle Lerra de San Matías. Pues lo dicho, por aquí pueden pasarse, que le van a recibir con los brazos abiertos. Y con los brazos abiertos le van a recibir el lunes 6 de marzo a las 7 de la tarde en la Biblioteca de Andalucía, porque allí pues Andrés Cárdenas va a presentar su última novela, una novela que lleva por título El secreto del practicante y que está publicado en la editorial Esdrújula. Y bueno, pues la primera pregunta es quizás obligada, ¿no? Porque Andrés, ¿qué se siente más? ¿Periodista que escribe libros o novelista que se dedica al periodismo? Yo me siento andecanado periodismo, periodista. Yo lo que esto, es más, este libro es de un periodista y escribe como un periodista que va a investigar sobre un eso, sobre un suceso, sobre un caso. Eso yo siempre. Luego me dicen escritor y me pone la postilla de escritor. Pero yo casi siempre me siento más periodista que nada. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo que el periodismo no te deja, por ejemplo, el ficcionar o hacer cosas que la mente que tú quisieras ponerla y el periodismo no te deja, porque el periodismo te tiene que ceñir a un hecho y contarlo tal como parece que ha pasado, pues entonces eso es lo que hago, es que me escribo una novela. Entonces escribo una novela, entonces como siempre he dicho, el periodismo ha sido lo que siempre me ha alimentado el cuerpo y las novelas de ficción está, pues bueno, porque pues me alimenta un poco el alma, porque me permite ficcionar casos o escribir sobre casos que han pasado. Por ejemplo, este ha pasado, este en concreto fue un asesinato que hubo en Bailén a mediados del siglo pasado, pero me permite, como no se va a saber lo que pasó exactamente, pero sí me permite, pues no sé, especular sobre con lo que pasó y inventarme unos personajes, algunos existen y otros no, inventarme unos personajes que den un poco calor y le den consistencia a la trama. Hasta ahora pues estábamos bastante acostumbrados a lo que son tus libros de recopilación de artículos, Sí, pues esa serie de reportajes que has sí. escrito en la Costa Granadina u otra serie que dedicada a la Alpujarra, también artículos de opinión y de vez en cuando alguna novela histórica, El Cántaro Roto, cosas así que siempre, o alguna cosa que te ha llamado la atención y que luego, pues acostumbrado como estás, porque también has tenido etapas de redactor jefe y te ha permitido pues hinchar el perro. Yo tengo que explicar a mucha gente qué es eso de hinchar el perro. Bueno, hinchar el perro es sacar de una simple noticia, de una cuatro datos sobre una noticia, pues sacar una crónica, que es lo que se hacía muy antiguamente, porque, porque llegaban, por ejemplo, llegaba una redacción, un telegrama que decía descarrilamiento del tren, 14 muertos en Soria, por ejemplo, y de eso tú tenías que inventarte una crónica, no inventarte, sino darle calor a una crónica. Si hacía frío, pues hablas del tiempo. Si se sabía el paisaje, hablas del paisaje, de la tragedia que supone un tren descarrilar, todas esas cosas. Eso era hinchar el perro. Eso ya no. Hoy no, hoy al revés, hoy tenías que sintetizar porque todo viene hinchado, ¿no? Bueno, y yo creo que en algunos casos, pues, es tu olfato periodístico el que te ha dicho, aquí hay una Aquí hay novela, aquí hay una historia que merece la pena contada en toda su amplitud.
Y otra cosa que sucede leyendo los libros de Andrés Cárdenas es que parece que te lo está contando. Es decir, yo cuando he empezado a leer El secreto del practicante, te veo contando eso. Te veo que hay una cosa fundamental y que debe cualquier escritor perseguir, y es que disfrutar con lo que hace, porque el primer lector es el propio autor el que tiene que disfrutar, porque lógicamente si no disfruta el autor difícilmente va a transmitir esa sensación a los posibles lectores. Y bueno, también después de aquellas obras tan curiosas que son las que más proyección te han dado, porque vayamos a apoyar, pues resulta que son de los libros más leídos y buscas en internet y rápidamente pues sale ahí Andrés Cárdenas, y que además ese libro pues te llevó a cruzar el charco. Sí, aquello fue que el Dejado de Polla vayamos a apoyar, no sé cuántas ediciones se han hecho. Ya por desgracia la editorial que lo estaba haciendo cerró y creo que ya no se edita más, pero tuvo bastantes ediciones y estuvo muy bien. Y lo de cruzar el charco fue porque ese libro, que allí en Nueva York había una peña, se llama la Peña de los Granadinos, de los Malafollás Granadinos, de Malafollás Granadinos en Nueva York, así se llamaba. Eran 7 o 8 personas que habían emigrado allí y se reunían y se enteraron de, se reunían, ya están, la mayoría han fallecido o están ya muy mayores, entonces se reunían de vez en cuando a hablar de Granada. Entonces uno se había enterado de que había ese libro y me invitaron a ir a presentar allí el libro y a presentarle a ellos, a hablar de ellos. Incluso me pagaban la estancia allí, me pagaban el viaje y tal. Pero luego a última hora, Antonio Moreno Venegas, que era el presidente de la Peña, que ya también ha fallecido, dice, oye, eso hace ya 10 o 12 años, ¿por qué no venía una gente de Granada, ¿no? Una expedición de Granada? Y fuimos 40 y tantos, y fueron las primeras jornadas de la Malafollá granadina en Nueva York. Por eso, cuando tú me decías lo de la diversión, lo de escribir y divertirte, yo creo que es imprescindible que cuando cojas un texto, si no te diviertes, si no te emociona, si a ti ese texto no te saca una emoción, yo no creo que vale la pena escribir, porque si no, eso no se lo transmite a los lectores. Yo lo que quiero hacer no ser aburrido o quiero transmitirles sino una sonrisa, por lo menos, si una emoción, algo que les diga, joder, esto vale la pena leerlo, ¿no? Entonces ese es un poco el camino que he seguido y el camino que creo que seguiré siendo, porque yo ya, por lo que me queda en este convento, pero lo que, si yo, por ejemplo, este libro en concreto, ¿no?, del que tú me has hablado y tal, ¿no?, esto es un periodista que va hay un anciano en su pueblo que es un... Sí, de hecho, Andrés, leyendo lo poco que me ha dado tiempo a leer, yo en principio parece como si fuera una continuación de tu libro biográfico, Noviembre, dichoso mes, porque resulta que ahí pues cuentas toda tu infancia. Además a mí me encantó por aquello de que al haber tenido también una infancia en un pueblo, pues teníamos muchas cosas en común, pese a la diferencia entre Bailén y Alhama de Granada, pero el caso es que son muchas las vivencias que compartidas, eso de salir, ir al río, buscar nidos, todas esas cosas que hemos hecho los niños de los pueblos, pues ahí coincidíamos. Y ese libro terminaba precisamente cuando ya ibas a saltar a la Facultad de Información de Madrid. Bueno, pues entonces este libro, espérate que voy a apagar no vaya que llame a alguien. Este libro es un poco cuando ya yo soy periodista y entonces el anciano este, que es un amigo de mi padre, que es también uno de los protagonistas en el libro de Noviembre dichoso mes, que existió, que era un amigo de mi padre y tal, ¿no? Entonces él me llama, y aquí está un poco la afición, ¿no?, pero también me llama para un hecho real. Llega un momento determinado que en Bailén el cementerio del pueblo lo quieren cambiar. Hay un cementerio, pero estaba muy céntrico y tal, y había que decía que, bueno, y además pertenecía a la iglesia se lo da a una agencia de seguros, a una compañía de seguros para que lo gestione, y suben mucho los precios, entonces la gente se queja, y entonces el ayuntamiento decide hacer trasladar el ayuntamiento a otro sitio y hacerlo municipal. Eso supone un papeleo tremendo, gente que hay que desenterrar para llevarla y tal. Y entonces ese practicante llama a su amigo, al hijo de
al hijo de su gran amigo, que es periodista, en el periódico y le dice, oye, aquí hay un tema que deberías de escribir sobre él. Entonces él va al pueblo y investigando sale la historia de un suceso que pasó allí. Él está investigando, ¿no? Legajos y tal. Y de pronto sale la historia de un asesinato que hubo allí, que era que un chico había matado a su novia, salió a cazar y dice que la vio detrás de un sepa y le pega 2 tiros y la mata y luego él se suicida. Ese accidente, que parece que es un accidente, hay algo más, ¿no? Entonces el practicante le cuenta, no lo voy a contar yo ahora porque si no, pero él tiene un secreto sobre aquel asesinato y se lo cuenta al periodista. Al principio se resiste, pero poco a poco el periodista está poco a poco investigando el tema, hablando con uno en otro, se va haciendo un y luego el final yo creo que es un poco de los que causa un poco impresión y dices, oh, pues mira, le he dado emoción, le he dado un misterio. Y un final sorprendente. Y un final sorprendente. Para que el lector pues sí, quede... Yo creo que los finales tiene que haber. Yo no creo en los finales esos cuando se dicen finales abiertos, que el lector se imagine lo que... Eso o está esperando que haya otra continuación o es un vago y no quiere, o ya ha dicho, o no sabe en un momento cómo termina un pero yo no creo en los finales abiertos. Un final tiene que tener, como antiguamente se decía, un argumento, un comienzo, un argumento y un final. Ya está. Bueno, pues vamos a ir viendo. Al principio, la portada que te ha dedicado Esdrújula, pues reproduce supuestamente o es real, una portada de ese periódico que durante una época se hizo muy famoso, porque era un periódico solamente de sucesos, El Caso, semanario de sucesos, y ahí pues aparecen toda una serie de datos que es una sinopsis magnífica, porque aparece donde bailé el día 19 de junio de 1934. ¿Qué ocurrió? Pues que una persona mata a su novia por error y se pega un tiro en la sien. Y entonces el periódico valía 2 pesetas y claro, eso es un escándalo en Jaén. No, ese periódico no existió ni existe. Vamos, no creo. Es más, esto es del año 54 y el suceso fue, yo lo he puesto en el 54 o lo pusimos en el 54 porque existe, porque el caso nació en el 52. Entonces, esto fue antes, fue un asesinato y no creo que exista esto. Sí, lo que hay es la hoja barlandera, una hoja que era que que hay constancia, porque hay una hoja que lo cuenta, que eran los ciegos antiguamente. Hay muchas personas que tienen hoy alrededor de los 60 y tantos, 70 años, se acordarán que había, sobre todo en los pueblos, había ciegos que iban por los pueblos contando desgracias que le había pasado en otro sitio, ¿no? Entonces, sí, era como los herederos de los juglares que contaban en la Edad Media pues todo aquello que era novedoso, o la hazaña de un héroe, de un tal, o un suceso. Los romances de ciego que le llamaban, ¿no? Eran, o sea, entonces ellos contaban esos sucesos, incluso como con una entonación como si fuera una cancioncilla, incluso algunos haciendo rimando, en fin, que lo hacían atractivo, y luego esas hojillas las vendían entre el público. Entonces esa hojilla, que cayó en mis manos cuando fui a Bailén a hacer el reportaje pues fue lo que me hizo inventarme la historia de qué es lo que pasaría con aquello, que porque parece que aquello fue una desgracia y tal, pero te inventas lo que podía haber pasado y que no sé si pasó, pero ahí está un poco el trama de la ficción. Bien, ahora volveremos a la trama de la ficción, pero antes me gustaría, porque siempre me gusta fijarme en las dedicatorias, porque dime a quién dedicas tu libro y te diré cómo eres. En este caso, El secreto del practicante está dedicado a su mujer, a la que nunca le había dedicado un libro, con todos los que tiene y no le había dedicado un libro. Eso era mi mujer, a todo el mundo se lo dice, lleva ya 20 y tantos libros y no me ha dedicado ni uno, se lo ha dedicado a todo el mundo, se lo ha dedicado a sus amigos, a su hijo, a sus nietos y tal, y a mí ninguno. Y entonces es como un guiño para ella, ya que estamos condenados a pasar la vida juntos, decimos, bueno, condenados, entre comillas, quiero decirte que bueno, estamos en matrimonio de muchos años y la verdad que me apetecía mucho decirle, bueno, pues como no te dedica uno, ahí va el mío, ahí va el mío.
Y otra de las cuestiones que tienes que tener muy clara es aquella que para que un libro sea bueno tiene que tener un principio que enganche. Y tú empiezas ahí in media res en marzo de 2012 con una frase: tome aquí tiene, don Tomás quería que se la diéramos personalmente, así nos lo dejó escrito. Sí, en la carta que le explica, que le explica realmente. Entonces empiezo así, como diciendo, aquí está la carta, este hombre durante toda la novela va a pensar que diría aquella carta, pues ahí está. Y ya tenemos el interés suscitado por parte del escritor entre sus lectores. Y bueno, ya sabemos que precisamente en ese libro, ya aludido, de Noviembre, dichoso mes, pues ahí aparece ese practicante que es real, que además fue determinante en tu vida, porque fue el que tú reconoces que motivó tu deseo de convertirte en periodista. Sí, sí, porque él decía, niño, ¿a ti te gusta un leer? Yo leía mucho y sobre todo los clásicos tebeos, los clásicos cómics que le llaman ahora, nosotros llamamos cuentos, tebeos, y eran los clásicos del Capitán Trueno, el Jabato. Yo siempre estaba leyendo historias, a mí me gusta mucho fabular, y, o sea, leer, y entonces él decía, niño, si a ti te gusta leer, tú tienes que ser periodista. Y tú tienes que ser periodista, y él siempre lo decía, él siempre iba con un periódico Pueblo bajo el brazo, y él, tú tienes que ser siempre periodista. Mira, fíjate, Jesús, tú viendo muertos, mi padre era funerario, tú viendo muertos y yo viendo culos, tú dirás que esto es normal, tu hijo tiene que ser algo más. No es que él me incitara, fue la primera vez que yo oí que yo podía ser periodista. Luego vinieron cosas como vinieron y sí consideré que debía de ser periodista, ¿no? Por ejemplo, la aparición en mí, que también lo cuento en Noviembre dichoso mes, de esa persona que me ayuda a leer libros, que me daba libros y me los tenía que leer, que es Ramón López, al que le tengo un cariño muy especial. Bueno, ha muerto el hombre, pero le tengo un recuerdo muy especial. Todo esto hizo posible en que yo, de alguna manera, pues primero me hiciera periodista y luego como me gustaba mucho contar historias, luego también el que pudiera ser contar una historia precisamente en libros como este. Pero yo veo que te gusta contar historias, pero además te gusta cuando dominas el escenario y dominas los personajes, Sí, porque en este caso, junto a ese practicante, pues ese funerario, ese empleado de la compañía de seguros que aparece, obviamente es tu padre. sí, efectivamente. Es que me lo dijo y lo tengo bien aprendido. Aquí había un novelista que ya, pues, no sé si muchos, seguro que mucha gente se acordará de él, pero que también falleció, se llama Manuel Villarraso. Manuel Villarraso, una vez conversando con él, decía, mira, si no escribes lo que conoces, mejor que no lo escribas. Entonces yo me baso mucho en mi infancia, en mis correrías, mi experiencia. Entonces, porque todo el mundo las tenemos, ¿sabes? Otra cosa es saber contarlas, pero todo el mundo tenemos. Y yo creo que si alguien se para a pensar de qué fue su vida o su infancia y empieza a recordar cosas, si supiera bien contarlas, pues es hacerlo, ¿no? Entonces yo tengo ahí un yacimiento de emociones, que es la infancia, la adolescencia, donde yo, gracias a Dios, he sido una persona feliz de todo lo que cabe. Entonces ahí tengo mucho y tiro de eso. Casi todo lo que escribo es más, en mis propias columnas muchas veces hago alusión a cosas que me han pasado en la vida y tal, ¿no? Incluso hace referencias que para los plumillas pues son muy interesantes para tener en cuenta aquella persona pues que quiere convertirse en periodista y quiere contar cosas. De eso también se puede recoger y se puede apreciar en este libro. Y quizás, precisamente, aparte de libros que están basados en anécdotas, como La ciega vidente o La vidente ciega, pues resulta que pues siempre pues recurre a esa experiencia tuya, tanto como periodista como de acontecimientos pues, que te han pillado de cerca. Bueno, El secreto del practicante, ¿cuánto podríamos decir porcentualmente que hay de realidad y de ficción? En realidad un 30%, 30-40%. Personajes que ahí hablo, Arnaldo de la imprenta, todo el mundo lo conoce en Bailén, Emiliano el enterrador, todo el mundo lo conoce en Bailén, han fallecido ya, ¿no? El practicante, todo eso. ¿Qué es lo que hace? Que como me son
Bueno, el alcalde, el Bartolomé Serrano que hablo ahí, ese alcalde existe, fue el que estaba precisamente cuando el follón del cementerio es el que estaba. Entonces hablo con él, es un gran amigo, entonces me permite, por ejemplo, en que esos diálogos que me invento con él, pues sean factibles y además sean verdaderos. Quiero decirte que yo puedo, en un momento determinado, yo puedo contarle lo mismo que cuento aquí, se lo puedo haber contado o preguntado. Pues porque yo voy a entrevistarlo y decirle, oye, ¿qué pasa con el cementerio? ¿No? Y entonces él me cuenta lo que pasa con el cementerio. Quiere decirte que hay entonces un 40% y un 60% de ficción. La gente de Bailén son los que más van a descubrir el porcentaje de realidad que aparece. En cualquier caso, a ti lo que te interesa es entretener al lector. Yo creo que lo que escribe Andrés, tanto en sus columnas, en muchas de sus columnas, como en sus artículos, quizá ahora no, porque ahora tiene una serie que es, digamos, periodismo histórico, porque estás contando qué es lo que es los acontecimientos más importantes de cada año, que ya sabemos que al final será otro libro. Sí. Es que antes lo quería decir. Es que mira, las cosas que los periódicos, hombre, y ahora está internet y tal, y viven más, pero antes vivían un día. Lo que tú escribes un gran reportaje, una gran entrevista, y eso al día siguiente puede servir, como decía aquel, para envolver el pescado o para limpiarte el culo, hablando mal y pronto. Entonces, es como un trabajo muy efímero, ¿no? Un trabajo. Entonces, si se le da un poquito de literatura y a esos trabajos y tal, se pueden convertir en libros que, quieramos o no, están ahí para que tú digas, pues esto que estoy haciendo a lo largo de los años, pues ya saldrá un tomaco grande o en 2 o 3 tomas, ¿no? Porque son muchos años. Pero los periódicos habrán desaparecido. Bueno, está internet, que tú te puedes a lo mejor conectar con ellos, pero tenerlo como en un libro, creo que es mucho más, no sé, útil y te puede seguir. Fíjate, ahora yo estoy escribiendo esto, ¿no? Y casi todos mis amigos que me están contando dicen, bueno, esto luego lo escribirá en un libro, como diciendo, si alguno se me pasa, luego, por favor, escribe el libro, ¿no? Claro, además estamos de acuerdo que un libro dignifica un texto en el periódico, tiene la inmediatez, puede servir para una lectura en un momento determinado, pero luego tenerlo todo reunido, ordenado, en este caso cronológicamente, pues siempre gana muchísimo pues el libro. Tú has tenido esa experiencia en bastantes casos de ver tu artículo en el papel de periódico y ese papel efímero, esa existencia efímera de esos reportajes, y en cambio ahora pues va a cualquier biblioteca y allí están pues todos reunidos. Y ahí pues ese practicante pues tenía claro que tú querías, que podías ser periodista, pero que en el fondo de la cuestión lo que más te ha atraído siempre es la de convertirte en un escritor. Y bueno, sin hacer spoiler, como dicen ahora los modernos, ¿qué podemos contar más de la trama del secreto del practicante para despertar la curiosidad de los lectores? Mira, yo lo que le diría, le voy a decir a los lectores 4 o 5 ingredientes que yo le he echado en este libro y que les puede servir a la hora de despertar un poco el interés. Y es que, por ejemplo, hay un misterio que resolver. Hay una investigación periodística en el que esa investigación, yo incluso doy consejos de cómo se pueden hacer las investigaciones. Hay una historia de amor, hay una historia de celos. O sea, es que tiene muchos ingredientes y luego un ingrediente principal, el que hemos hablado a lo largo de toda esta conversación, es que no soy capaz de hacer un texto si no le he hecho algo de humor. Entonces, mi ingrediente principal en ese guiso literario es siempre el humor. Entonces también le pongo un este de humor. Se verá poco a poco cómo va haciendo y lo mezclo también con otro ingrediente que es la memoria, porque yo voy ya mayor, yo ya soy periodista ya, y voy al pueblo que me vio narrar y encuentro otra vez allí a personajes o escenarios que son de la memoria. Entonces eso es todo lo que hay. Y lo cual nos parece pues estupendo. Siempre he dicho que los libros se presentan solos, que precisamente se hacen actos, pero es como algo
quizás para una apuesta de largo, para darlo a conocer que ha salido, que está ya en las librerías, pero realmente la mejor publicidad es el propio libro, porque cuando una persona lo lee y lo comenta y empieza la publicidad boca en boca, es cuando ese libro va calando, porque es la publicidad más eficaz. Ahora habla mucho la gente de que tienes que estar en las redes, de que tienes que decirlo y tal. Yo si no un incrédulo, sí un poco perezoso a la de ponerme yo que sé, al libro a publicitarlo a través de las redes y tal. Tú lo has dicho, yo creo que el boca a boca es importantísimo. Tú, si hay un libro que te dicen, oye, que este libro está muy bien, es muy divertido, pues se vende. El tejado de polla vaya más polla, yo no le hice ninguna publicidad ni eso se vendió 10 o 12 ediciones que hay por ahí, y es porque la gente decía, bueno, pues mira, oye, ¿has visto esto que ha hecho este chaval? Qué bien, qué bonito, qué divertido está, y lo compraba, bueno, y lo siguen perdiendo, si lo sigue, yo casi todo, no te ves si casi todos los días, pero muchos de mis libros todavía la gente me lo sigue pidiendo, a pesar de que muchos ya no se editan, pero me lo siguen pidiendo. Señal de que por lo menos algunos han calado, y es el boca a boca precisamente el que se trata el que más vende es el boca a boca. Claro que sí. Y además también es muy importante saber algo de marketing, porque sí, claro, ahora ya estamos a finales de febrero, marzo, abril, Feria del Libro, y entonces pues es muy importante estar ahí, porque la gente sí que es verdad que aunque se comenta que se lee poco, pero no sé, a mí me agrada pasear por la Feria del Libro y ver que la gente lleva sus libros, hace cola para que se lo dedique y tal. Sí. Yo, hombre, ahora precisamente lo hago ahora también porque también me lo ha aconsejado la propia editora, ¿no? La editora de Esdrújula. Oye, pues Andrés, que ahora es buen momento y tal, porque viene la Feria del Libro. Yo se lo entregué a finales de noviembre, por ahí, y ella espera ahora que sea la Feria del Libro. También es importante el marketing, por supuesto, y voy a estar firmando la Feria del Libro. Lo que no quería sacarlo yo, y eso se lo dije a ella, y ella lo entendió, es durante la Feria del Libro. Durante la Feria del Libro hay cientos, hay decenas, y tú lo sabrás, que hace un montón de... Una avalancha de publicaciones y es muy difícil sobresalir. Claro, entonces dice, bueno, ese libro se va a perder, pues yo creo que no se pierda, y en ese momento, pues mira, como es el único que ahora en marzo no hay nadie, un lunes, además una presentación que es un lunes, que no es ni un viernes, ni un jueves, nada, un lunes. A mí los lunes hasta me gustan, porque bueno, empieza y dice la gente, oye, ¿qué lunes, qué más aburrido? Pues mira, si no quieres aburrirte, ya tienes la presentación de un libro, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, pues te invitamos a que te dirijas a la cámara y invite a todos tus seguidores, a todas las personas pues que quieran pasar un rato agradable en la presentación y también con la lectura de tu libro. Sí, bueno, será presentado el libro por Antonio Arenas, que es gran amigo, gran conocedor, ya nos llevamos mucho tiempo conociéndonos en estas líderes. En estas líderes, no líderes, en estas líderes. Y estará también Amanda Martínez, que es una chica que trabaja en el periódico, que es paisana mía, que es de Bailén, precisamente la llevo porque es de Bailén y dirá muchas cosas que ella sepa sobre Bailén. Es un libro, para que os animéis, es un libro, tiene 200 muy pocas páginas, 210 páginas, que se lee en 2 tardes si quieres, ¿no? Si quieres. Y como una novela de aquella de Marcial Lafuente Estefanía, que tenían 200, pues esas son estas novelas. Y yo creo que casi les prometo, y como dice acá, y si no le devolvemos el dinero, de que se van a emocionar con este libro y de que les va a gustar. Por lo menos eso es lo que yo creo. Pues muchísimas gracias, Andrés, y muchísimo éxito. Esperamos pues que alcance varias ediciones y que llegue a la Feria del Libro siendo uno de los bestsellers de la Feria del Libro 2023. Y ya lo saben, lunes 6 de marzo, 7 de la tarde, la Biblioteca Andalucía, Sala Valdeomar, pues allí estaremos presentando a este gran escritor y periodista, Andrés Cárdenas.